Buenas, queridos amigos de YouTube. Soy Damián Esteban Lobo, para los que no me conocen. Y les traigo un video impactante, un video de mucha controversia. Un video también que me ha inquietado hacer por el solo hecho de que hay una doctrina que se ha levantado hace 100 años, un poco más de 100 años. Se ha levantado a enseñar una falacia que se ha metido bien adentro del corazón de lo que es el cristianismo, el evangelismo de hoy en día. Muchos han tomado este movimiento como algo genuino, como algo real, pero hoy me ha sido necesario salir al encuentro de esta apostasía y revelar lo que Dios habla acerca de esto. Es acerca de una manifestación que se da en las iglesias, tristemente, en las iglesias evangélicas, y que ha venido a ser causa de burla, causa de divisiones, causa de malas doctrinas en la iglesia. Estoy hablando acerca del hablar en lenguas. Hablar en lenguas es verdadero, es algo lícito, es algo que debemos hacer, es un requisito para el creyente, es una exigencia. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Todas estas pautas las vamos a tocar ahora mediante la ayuda de nuestro amado y fiel Consolador, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh en hebreo. Vamos a tocar este tema tan importante y que le va a ser de mucha salud espiritual para su crecimiento y para entender un poco más acerca de la sana doctrina. Bienvenidos, este es mi canal, Leche Espiritual No Adulterada. Los invito a conocer las verdades eternas de la palabra de Dios. Este tema que voy a tocar va a ser para muchos una sorpresa y para muchos una confirmación de parte de Dios. Porque hay muchos que no saben cómo argumentar esto. Hay muchos que han tomado este tema de hablar en lenguas como alguna doctrina de salvación. Pero no es así. Es una mentira. Es algo que ha surgido de hace muchísimos años atrás. Se ha metido en la iglesia para confusión y apostasía en la iglesia de Cristo. Voy a dar una introducción acerca de hablar en lenguas. El don de lenguas es uno de los dones que menciona el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, entre los capítulos 12 al 14. Este evento se da por primera vez y es relatado en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando se cumplió lo dicho por el Señor Jesucristo a sus discípulos, pidiéndoles que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, quien estaría permanentemente con ellos en su reemplazo. En aquella ocasión el Espíritu Santo le dio cierta habilidad a los discípulos que consistía en hablar el mensaje de Dios en idiomas extranjeros que no conocían. Y fue este hecho que se dio en la fiesta judía llamada Pentecostés o de las cosechas. Vamos a incursionar sobre esta palabra Pentecostés. En hebreo, Shavuot. Festividad religiosa que se celebra 50 días después de la Pascua, que se dio el éxodo judío, y en que los judíos conmemoran el día en que Dios
les dio las leyes en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. También los cristianos conmemoran la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y es la fecha que marca el nacimiento de la iglesia. Etimológicamente hablando, la palabra proviene del latín Pentecoste y esta a su vez del griego Nevinkot, Pentecosté, que significa 50, haciendo alusión precisamente a los 50 días que transcurren después de la Pascua judía. Ahora, este hecho histórico que voy a mencionar, usted lo puede comprobar en internet, puede buscar los nombres, puede buscar las fechas, puede buscar la confirmación de los significados y de las descendencias de las palabras, para que no entienda usted que es algo tomado de mi propia doctrina, sino que es algo que yo argumento históricamente y también vamos a argumentar bíblicamente. ¿Qué quiere decir la Biblia con hablar en lenguas? En 1906 surgen las iglesias pentecosteses, que inventaron la falsa necesidad de hablar en lenguas, como sucedió en Hechos 2. Y tristemente, este surgimiento fue una de las causas de la controversia en las iglesias, por la opinión acerca de estas prácticas del hablar en lenguas. Y también se tergiversó la enseñanza, afirmándose que es para todo creyente y que es como un arma espiritual para alcanzar y experimentar la victoria sobre el pecado. Inclusive han enseñado que es la marca de un cristiano, la evidencia de que un cristiano tiene el Espíritu Santo en su vida, o aún peor, como un requisito para la salvación. En 1906 surgen estas iglesias. Pero, ¿de dónde sacan esto? Vamos a la fuente, vamos a la fuente que emana toda verdad y justicia y equidad, la que expresa nuestro amado Consolador, el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Lea conmigo y acompáñeme. Por favor, con una lapicerita puede marcar el versículo y tomar nota y apunte acerca de lo que voy a hablar. Leamos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó a la casa donde estaban todos sentados. Se les repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Este versículo es clave. Según el Espíritu les daba que hablase. Tome nota. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar? Cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África más allá del Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Creo que les pregunta así hasta el día de hoy: ¿qué quiere decir esto? Tome nota. Según el Espíritu les daba que hablase. Otra clave.
en el versículo 5, moraban en Jerusalén en ese momento judíos y varones piadosos de todas las tribus, de todas las naciones bajo el cielo. Vemos de dónde eran: partos, medas, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, en África, más allá del Cirene, romanos, cretenses, árabes. Todos esos idiomas no se conocían, menos los galileos, que eran personas totalmente sin conocimientos. Por eso es que ellos se asombraban y decían: ¿no son estos todos galileos? ¿Cómo les oímos hablar en nuestras lenguas? Pero ahora algo más importante. ¿Qué quiere decirle la palabra lengua? Lengua significa idioma. Bueno, lengua en sí es la lengua que nosotros tenemos dentro de la boca. Es el miembro de nuestra boca que nos articula las palabras y nos nos ayuda a hablar. Pero en este caso, la lengua se refiere al idioma en sí. De este párrafo, de este pasaje de la Biblia, de Hechos capítulo 2, se toman estos precursores del movimiento de hablar en lenguas. Hemos anteriormente leído que en 1906 surgen las iglesias que se llamaban pentecosteses. Justamente ¿por qué? Porque ellos inventan la falsa necesidad como argumento, como evidencia de que el Espíritu Santo había venido sobre el creyente. Ojo, ellos querían hacer algo más místico. No se conformaban con solo predicar el Evangelio. Ellos quisieron inventar otra cosa que sea un argumento, que sea un requisito, y que sea excluyente para que sea o no sea cristiano. Tengan mucho cuidado con esto. Voy a continuar. Tome nota, 1 Timoteo 4:16. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo diciéndole: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarán a ti mismo y a los que te oyeren. Si lo traducimos a nuestras palabras cotidianas, Pablo le estaría diciendo a Timoteo: Timoteo, tené ojito, mucho cuidadito contigo mismo y con la doctrina. Tené ojo para que te salves vos mismo y salves al que te escucha. Eso traducido en nuestro idioma, en nuestras palabras actuales. El Espíritu Santo le dio esa habilidad a los discípulos para que ellos puedan impartir el mensaje y llevar el mensaje, conocerlo, que se conozca en todo el mundo. Pero a partir de esto, el Espíritu Santo nunca antes había manifestado. Jesucristo estaba con los apóstoles, con los discípulos, a los cuales llamó apóstoles, y les hizo la promesa de que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo, que no se movieran de Jerusalén hasta que viniese sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, ellos empiezan a hablar otros idiomas. El idioma de cada uno de los que estaban ahí: cretenses, árabes, de los de Capadocia, de los de Panfilia, de los de Frigia, de Egipto, etc. Todos estos idiomas se manifestaron en los creyentes para que diesen a conocer en sus idiomas que no conocían, que el Espíritu Santo les daba que hablase la maravilla de Dios para ellos. Tomen en cuenta que no se da para que ellos digan, o se jacten de poder hablar en lengua. Tengan mucho cuidado. Vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 12. Sígame y tome nota, por favor, que le va a servir de mucho todo lo que vamos a leer. Capítulo 12, verso 7.
Aquí el apóstol Pablo, desde el capítulo 12, está hablando sobre los dones espirituales, al punto que llega a enumerar los dones y algunos dones que Dios puede manifestar a través del Espíritu Santo, no sobre todos, sino sobre algunos y otros, según el Espíritu dice, a este sí, a este no, a aquel sí, a aquel no, a este lengua, a este milagro, y tome nota. Capítulo 12, versículo 7, 1 de Corintios. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Pero a este, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros por el mismo Espíritu. A otro profecía, a otro discernimiento, a otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Tengan cuidado. Y a otro, interpretación de lengua. O sea, no viene género de lengua sin la interpretación de lengua. Tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidadito. Como Pablo le decía a Timoteo, cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero todas estas cosas, versículo 11, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como cada uno quiere, como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere, como se le canta la gana, porque para eso es Dios mismo. Dios envía el Espíritu Santo. Y Él dice, vos vas a tener este don, vos vas a limpiar la iglesia, vos vas a levantar la ofrenda. El Espíritu Santo te pone el don que Él quiere. No es que yo tengo que hablar en lengua porque tengo que hablar en lengua. Fíjese de dónde sale este surgimiento de hablar en lenguas. Y le digo algo. Tome nota de esto. Si es nuevo, no es bíblico. A todos aquellos que vengan con doctrinas nuevas, con enseñanzas nuevas, no reciban. Dice la Biblia, no creáis a todo espíritu, sino probad, juzgad los espíritus si son de Dios. Porque el Espíritu Santo nos da el entendimiento y la capacidad para juzgar entre una cosa y entre otra. Ya hablamos sobre juzgar. Tenga cuidado con nuevas revelaciones, nuevos movimientos, nuevas enseñanzas y todas estas apostasías que se levantan hoy en día. Quieren revelarte a vos. Te quieren revelar cosas como el apóstata de Cash Luna, que dice hoy en día, Pedro se equivocó, Simón el mago estaba bien. Y la Biblia todo lo contrario. ¿Qué será que lee Condorito, Mafalda? Seguramente que lee eso. Eso lee. Historieta, alguna historieta que tenga él por ahí. Pero Biblia no. Escúcheme una cosa. Charles Parham, y tome nota, Charles Parham fue el precursor de este método de hablar en lenguas sin ninguna razón, sin ningún motivo. En 1901, cuando oraba por una alumna de su colegio, College Bible Bethel, Colegio Bíblico Bethel. Él estaba orando por esta alumna y dice que mientras este oraba, comenzó a hablar como si fuera otro idioma. Y todos creyeron que se trataba de un idioma que les serviría para salir a evangelizar a las naciones con ese idioma en el cual se hablaría. Y que eso había sido manifestado por Dios justamente para el evangelismo. Y maravilló a todos, como era de suponerse. Pero escúcheme, tomemos nota ahí. Todos, hasta este momento, hasta 1901, la gente sabía, normalmente, como que Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Señor y Salvador. Como sabían eso,
La gente sabía que el hablar en lenguas era un don específico para salir a evangelizar, no para hablar en la iglesia, no para traer nuevas lenguaje ni cosas raras a la iglesia. No se veía esto. Y esta gente pensó que era un idioma puesto por Dios para que salga a evangelizar en ese idioma. Tenga cuidado. Dios no nos va a dar don de lenguas que nadie entienda en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio no tiene que ser predicado fuera de este mundo. Es simple. Hermanos, no seáis necios en el modo de pensar. Dice la Biblia que tenemos que ser necios en la malicia, pero no en el modo de pensar. No nos chupemos el dedito, hermano. Somos grandes, somos bien grandecitos y creciditos. Espiritualmente ya tenemos que estar maduros. Dice la Biblia que ya deberíamos comiendo vianda y seguimos tomando leche, biberón. Es una vergüenza, hermano. Este hombre, Charles Parham, impulsado por este surgimiento que a todos impresionó, del hablar en lenguas por sí solo, porque sí, se fue en Houston, Texas, levantó otro colegio mismo de él, otra sucursal, en donde un discípulo de él, un aprendiz de él, era un predicador afroamericano llamado William Seymour, quedó maravillado por esta doctrina, quedó impactado. Escuchen, William Seymour era un hijo de esclavos, un hombre de color, de raza negra, afroamericano, residente en Estados Unidos, en Houston, Texas. Este hombre quedó maravillado de esta nueva doctrina. Y luego, este hombre, cuando salió de este colegio, se mudó a Los Ángeles, California, y abrió en la calle Azusa una misión de parte de él. Y inventó, dice que enfatizó la necesidad de una tercera experiencia o toque de Dios sobre el creyente. Primero era la salvación, segundo la santificación y tercero el bautismo por el Espíritu Santo a través de hablar en lenguas. Luego de un tiempo se cambió a solo 2 experiencias. Este hombrecito inventó tres formas de llegar a la salvación, 3 formas de ser un cristiano, 3 pasos, digamos, 3 evidencias, y luego las redujo a 2, que serían 1, la salvación, y 2, recibir al Espíritu Santo a través de las lenguas, haciendo así que se cumpla otro Pentecostés en el creyente. Él creía que nosotros debíamos, como los apóstoles, recibimos a Cristo, pero después viene el Espíritu Santo. Es una ridiculez totalmente, porque el Espíritu Santo ya vino y fue impartido a nosotros cuando hemos recibido a Cristo. El Espíritu Santo ha entrado en ti, y esas son las arras del Espíritu, la confirmación y el sello de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo está en ti porque el Espíritu Santo te cambió, te convenció de justicia, de pecado y de juicio. Punto. No hace falta, hermanos, hablar en lenguas. No hace falta. Es ridículo. Y si usted en su iglesia escucha que dicen cosas como ta, 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 ma, 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 sa, 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 na, 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 y todas esas bobadas que no tienen sentido, tenga mucho cuidado. Ore al Señor para que Él le diga qué hacer. Si irse o quedarse. Pero no acepte cualquier cosa como doctrina, hermano. Tenga mucho cuidado. Presta atención, este hombrecito redujo a 2 experiencias. 1, la salvación, y el 2, recibir al Espíritu Santo a través de hablar en lenguas, haciéndose que haya otro Pentecostés. En cada creyente tendría que recibir un Pentecostés. Y los practicantes de este movimiento, de William Seymour, discípulos pupilos de él, dice que con el tiempo, al escucharlo, se dieron cuenta, porque eran estudiosos, eran gente que quería estudiar, quería aprender, gente culta, gente que sabía. Y dice que se dieron cuenta que lo que hablaba no se trataba de ningún idioma real, a lo cual empezaron a cuestionarle las enseñanzas de este hombre William Seymour. Y este hombre, cuestionado y arrinconado por el cuestionamiento de sus pupilos, de sus alumnos, tomando consejo con sus alumnos, con sus maestros, llegaron a la conclusión de que se trataba de un lenguaje angelical que Dios le daba para hablar con él mismo.
Se trataba de lenguas angelicales para hablar con Dios. Y este movimiento se dividió a causa de esto. Algunos creyeron, algunos sabios se tomaron vacaciones de eso. Se fueron. Esto se dividió y dice que también crecía, al punto en que hasta el día de hoy se estima que hay 11.000 diferentes denominaciones pentecostales en el mundo. Acotación. Pero la doctrina pura del Pentecostés afirma que los discípulos de Cristo, habiendo conocido a Jesús, ya eran salvos, para cuando fueron llenos del Espíritu Santo, y se les dio como evidencia el hablar en lengua para extender el Evangelio del Señor. Pero en 1906 se inventó que era necesaria la segunda experiencia para que sean salvos, digamos, para que se conozca que tienen al Espíritu Santo, y que era un requisito para la salvación por haberse dado así en los discípulos, y que era obligatorio para todo creyente. Y de allí se dice que cada creyente debe tener su Pentecostés como doctrina establecida, y de allí sale el nombre o denominación Pentecostés o Pentecostales. Hasta aquí está el relato secular. Como hemos visto, esto es algo que inventó el hombre. Balbuceos en la iglesia no son hablar en lenguas. El Espíritu Santo puede dar el don, sí, está permanente, está vigente todavía el don del Espíritu Santo de hablar en lengua, pero Él lo reparte a quien Él quiere. Hermano, si no has hablado lengua, no te preocupes, no lo necesitas. Primera de Corintios capítulo 14, síganme rapidito, se me acaba el tiempo. Primera Corintios 14:9. Así vosotros también, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tome nota. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, para edificación de la iglesia. El apóstol Pablo no está diciendo que todos pueden hablar en lengua extraña, sino que dice que si el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque dice, versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No sirve, queda hueco, cabeza hueca. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es lo que le decía antes. Es muy, muy importante que tenga en cuenta este relato. La doctrina de los apóstoles no fue solamente a traer el Evangelio, sino a adoctrinar, poner la base y el fundamento a la iglesia, tú y yo, nosotros. Todos los que queremos seguir la verdad de Dios, debemos seguir la doctrina que principalmente las cartas paulinas nos enseñan y los evangelios. Debemos tomar y siempre ir a la fuente de toda sabiduría, a la fuente de toda enseñanza, para descubrir
así la falacia que el diablo está introduciendo como doctrina. Ojo, la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo pues sus ministros no se disfrazarán como ministros de justicia? Dios no puede ser burlado, nosotros sí. Pero si tenemos el Espíritu Santo y oramos y pedimos a Dios sabiduría y entendimiento, dice la Biblia que el que tiene falta de entendimiento, de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, y le será dado. Eso está en el libro de Santiago. Pero aquí el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque su entendimiento quedará sin fruto. Y le voy a decir una cosa, el don de lenguas se manifiesta de esta forma hoy en día. No es para cualquiera, no cualquiera puede hablar en lengua, y sabe que si cualquiera habla en lengua, lamentablemente no es lengua que Dios o el Espíritu Santo la traiga. El Espíritu Santo nos enseña a través del apóstol Pablo que cuando hay una reunión y si algunos se levantan y hablan lengua, que otro también interprete, porque la iglesia no es edificada y por eso han salido muchos burladores con el ta 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 y pa 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 pa, mamá mamá, sa 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 y todas esas cosas. Como decía David Diamond, Rambo salta a la baranda, saca la bazuca, bunga bunga bunga, saca la rama seca y todas esas cosas. Tenga mucho cuidado, eso no es lengua. Entonces esos tipos de monosílabos que utilizan lo hacen ignorantemente. Por lo tanto, el que escucha no sea ignorante, no se dejen impresionar, no se dejen intimidar con la enseñanza falsa. Nosotros en realidad necesitamos entender que no necesitamos predicar en lengua extraña, porque Dios nos dio un idioma y Dios le dio un idioma a usted, a mí y a cada uno en su región del mundo. Tiene su idioma en particular y puede predicar el idioma en su provincia o país natal. Dios no necesita que hablemos en lengua, sino que Él lo pone en el momento que sea exacto, en la ocasión oportuna. Si estamos en la iglesia y de repente entra una persona de origen árabe, esta persona no entenderá lo que decimos, cómo alabamos, cómo damos acciones de gracias a nuestro Dios. Pero ciertamente el Espíritu Santo sabe que esa persona no entiende. Y el Espíritu Santo se va directamente a una persona que Él designe y hará que esa persona se levante y empiece a hablar la maravilla de Dios en el idioma que este hombrecito no entendería, en el idioma que él entiende, para que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a ese hombre con palabras que no entendemos nadie sino él mismo. Tenga cuidado, tome nota. El Espíritu Santo no va a hacer que usted hable una bobada. El Espíritu Santo no va a hacer que usted hable cosas sin sentido. La Biblia dice que no debemos ignorar el valor de las palabras. Si ora con el Espíritu, es necesario que ore con el entendimiento. Pero si habla en lengua extraña, es como si hablase al aire. Tenga mucho cuidado. Así también vosotros, si por la lengua no diereis a conocer palabras bien comprensibles, ¿cómo entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Nosotros debemos hablar con denuedo de la palabra de Dios. El fuego del Espíritu Santo no es un fuego para voltear gente,
para decir toca y que el otro sienta un fuego. No debemos sentir nada, no venimos a sentir, no vamos a sentir nada. Si Dios te pone un sentir, está en tu corazón. Es una paz, y es la paz que Dios da, la cual el mundo no puede recibir porque no ve ni conoce a Cristo. Nosotros lo conocemos, Él está dentro nuestro. Cuando hemos recibido el Espíritu Santo, a Cristo, el Espíritu Santo ha venido a nosotros. Y ese es el sello de Dios en el creyente. Así eres sellado para Él. El Espíritu Santo te convence de justicia, de juicio y de pecado. Sin Él no podríamos entender que estamos en pecado o que estamos yendo a juicio por nuestro pecado, por nuestras malas actitudes. No podemos cambiar de vida, por ende. Por eso le exhorto, y es una exhortación a todo el que oye, creyente y no creyente. Hablar en lenguas no es hablar bobadas sin sentido. Hablar en lenguas se da en ocasiones muy especiales y se dio en esa ocasión únicamente, el único relato de hablar en lenguas. De esta manera tan espectacular se dio en Hechos, capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés, luego de morirse el Mesías. No se volvió a dar otra vez este evento, porque no fue necesario. Los apóstoles, los 12, y no hay más apóstoles hoy en día, son más que apóstoles, son apóstatas. Los apóstoles, ellos tenían la habilidad y tenían los dones, ellos tenían todos los dones del Espíritu Santo, podían ejercerlo como señal para predicar el Evangelio. Pero después que ellos pusieron la base a la iglesia ya estaba establecida, ya no necesitaban milagros y prodigios para conocer que Dios estaba, porque el Espíritu Santo ya entraba de manera inmediata en el creyente. Entonces podemos ver que los milagros se dan hasta que la iglesia esté establecida. Luego las cartas paulinas nos enseñan cómo seguir y permanecer en la fe del Señor Jesucristo. Este ha sido este tema, hablar en lenguas. No se deje engañar y busque a Dios en oración para que Él le revele si eso no es esto, una doctrina buena y sana. Quisiera que todos entendieran, que todos hayan entendido, que les haya sido de bendición. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Queridos amigos, esto ha sido todo. Que Dios les bendiga. Y les despido con una palabra de los Salmos. Selah. Mediten esto. Hasta luego.